Vamos a seguir avanzando en nuestro estudio de la oración del Padre Nuestro. Ya hemos visto las dos primeras frases: oh, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hoy llegamos al venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahora, venga tu reino no es de venga de venganza, ¿verdad, Marisa? Bueno, ahora nos lo van a explicar y vamos a ver. Así que puedes ir pasando y, bueno, mucho ánimo con la predicación. Bueno, pues cuántas gracias tenemos que dar al Señor por habernos dejado este esquema, ¿no?, de la oración. Y es curioso porque lo primero que dice el Señor, sí, Padre Nuestro, porque nos dirigimos a Él en esta confianza, pero sobre todo nos hace pensar que la prioridad la tiene el Señor, ¿no? Porque fijaros que lo que dice: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿no? Entonces el Señor tiene que tener la prioridad en nuestras vidas ante todo, ¿no? Y es algo interesante de pensar, ¿no? Y es importante. Venga tu reino, ¿no? Que el reino de Dios, ¿no? En realidad Dios es soberano, Rey de reyes, Señor de señores, creador y dueño de todo lo que ha creado. Y Él es soberano, aunque aparentemente en este mundo pensemos que no, Él es soberano. Y dice el Salmo 47:2, Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. El versículo 3 dice, Dios es el Rey de toda la tierra. Y el versículo 10, de Dios son los escudos de la tierra y Él es muy exaltado. Así es nuestro Dios de grande, ¿no? El dominio de Dios es universal y gobierna con autoridad en la tierra y en todas las cosas, ¿no? Aunque parezca que no. Ya sabemos, en el Edén Dios creó al hombre, una creación maravillosa, pero Satanás quiso destruir la mejor creación de él, ¿no? Y quiso hacer que el hombre cayera, el hombre cedió y con él pues la humanidad cayó. Pero bueno, realmente a Dios no le pilló por sorpresa lo que ocurrió en el Edén, ¿verdad? Porque Él ya sabía desde la eternidad, tenía un plan para la salvación del hombre. Y el Nuevo Testamento nos habla de Cristo como el segundo Adán, ¿no? El sustituto nuestro en el cual podemos encontrar el rescate, la redención, la salvación. Él es el que ha vencido, ¿no? El segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo, que restaurará todas las cosas. El Génesis, habla del principio de la creación del mundo, de la tierra, pues habla de que Satanás será derrotado también, ¿no? Y da esa esperanza de salvación. Pero luego vemos, han pasado los siglos, pero tenemos el libro de Apocalipsis, que es el final de la historia, y entonces ahí vemos que será un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva restauración. Dios restaurará todas las cosas, ¿no? Y podremos disfrutar de esa comunión con Él, ¿no? Dios ha sido soberano, será soberano y ahora mismo es soberano sobre la tierra. Él rige los destinos de la historia, de las naciones, del mundo, y Él guía la historia para que se cumpla según sus propósitos. Ya hemos visto en otros libros cómo la providencia de Dios actúa para llevar a cabo sus planes. A través de su actuación directa, a través de la providencia, Dios está llevando a cabo sus propósitos y se van a cumplir, no van a ser quebrados, porque Dios es el Todopoderoso, soberano que reina. Desde el principio el Señor anunció que iba a haber una esperanza, ¿no? Desde el Génesis. Luego los profetas fueron anunciando que iba a venir alguien, ¿no? Y por fin el Hijo de Dios llegó, ¿no? Y dice Mateo 1:15, el reino de Dios se ha acercado. Y Lucas 2:10, los ángeles decían, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Señor ha venido, el Señor está formando su iglesia, está formando un pueblo que sea luz en medio de este mundo y al que va a restaurar para la eternidad. El príncipe de este mundo, que es Satanás, está derrotado. Cuando los discípulos fueron a hablar con el Señor después de haber ido a evangelizar y decían, Señor, hasta los demonios se nos sujetan, ¿qué dijo Jesús? En Lucas 10:18 vemos que dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que Satanás está derrotado. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Apocalipsis 12:10 dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Bueno, vemos a lo largo del tiempo que sí, de los tiempos que el mal ha imperado en el mundo, hoy en día también el mal impera en el mundo, lo sabemos, ¿no? Vemos el mal reparto de los bienes, las hambres, las injusticias, las guerras injustas, las matanzas, tantas cosas malas, ¿no? Pero vemos que Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Él dice dice el Evangelio de Juan que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y las tinieblas no pudieron prevalecer contra la luz, ¿no? Así que Dios está irrumpiendo en el mundo y actuando con poder desde siempre, ¿no? Y ahora ha formado su iglesia, el grupo de nosotros y muchísimo más pueblo de discípulos que se van uniendo al Señor, que van entregando sus corazones a Jesús y entonces somos pueblo suyo, ¿no? Y somos una luz que alumbra, que refleja esa luz de Dios hacia los demás. Y como dijo Jesús, es como el pueblo de Dios es como una luz que está sentada sobre un monte que todos pueden ver, ¿no? Desde lejos se puede ver esa luz. Estamos para eso, ¿no? Pues nosotros tenemos que desear que ese reino de Dios llegue al mundo, que nosotros podamos reflejar ese reino de Dios, ¿no? Y que se manifieste no solamente en el mundo, sino que se manifieste a través de nuestras vidas, ¿no? Venga tu reino, que tu reino venga a nuestras vidas principalmente. ¿Es Dios soberano hoy? ¿Qué diríamos si nos contestaran eso? Claro que lo es, ¿no? Pues siempre ha sido juez de la tierra y ha actuado, ¿no? Por ejemplo, ha habido momentos en que ha dejado tiempo, como con el diluvio, pero al final hizo un juicio que exterminó a la humanidad tan caída del pecado para crear algo nuevo, ¿no? Algo limpio. Y nació Enoc, y surgió Enoc y un pueblo que clamaba de nuevo a Dios. Y al final el Señor también reinará, pero algunos pueden decir, bueno, tanto tarda en llegar el Señor, pero ¿qué dice Pedro? Que el Señor no retarda su llamado, sino que está esperando para que todavía muchos puedan ser salvos y arrepentirse, ¿no? Actuó sobre reyes de una forma directa. Por ejemplo, en Babilonia, Nabucodonosor, ¿os acordáis? A Nabucodonosor Dios directamente le humilló hasta que reconociera que Dios es el rey de todo, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en Daniel 4:31. Dice que vino una voz del cielo que le habló a Nabucodonosor y le dice: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino te ha sido quitado. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Bueno, también Dios ha gobernado, se ha servido de naciones paganas, de naciones malas, como un instrumento de juicio hacia su pueblo Israel, como hemos visto, ¿no? Cuando fueron invadidos por los asirios y los babilonios, para que aprendieran la lección el pueblo de Israel, Dios se sirvió de los pueblos. Pero también Dios se sirvió de estos pueblos para bendecir a Israel, porque también levantó a Ciro, el rey de Persia, para que trajera un decreto para que pudieran volver a su tierra. Así que vemos que el Señor va actuando, va haciendo juicios, ¿no? Y hoy en día y siempre también está el juicio retributivo del que habla Romanos 1, ¿no? Que el hombre ha conocido a Dios, pero ha decidido que no quiere nada con Dios y le rechaza. Y entonces, ¿qué es ese juicio? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios les deja en sus razonamientos, les abandona sus pensamientos necios con todo lo que ello conlleva, ¿no? Le lleva a una degradación, ¿no? Empieza a hablar del hombre, se va degradando humanamente y, como dice el libro de Abba Padre, pues también es una degradación, el hombre acaba siendo una piltrafa y la sociedad como un anticipo del infierno, ¿no? Por todo lo que sucede, ¿no? Dice el versículo 21 de Romanos 21, dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se endurecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido. Prefirieron las tinieblas. Dice el 24, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Lo que había dentro de ellos los entregó en sus concupiscencias y ahí pues vino la degradación, ¿no? Dice versículo 25, de modo que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, si dejamos a Dios, lo que nos queda es la mentira, ¿no? La mentira de Satanás, el príncipe de este mundo. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador.
No reconocieron al Creador ni le dieron las gracias, ¿no? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas y a una mente reprobada, suspendidos, ¿no? Estaban una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces empieza a hablar de cosas que había en la época de Pablo y que hay hoy en día. Dice, están llenos de toda, fijaros, llenos de toda envidia, engaños, homicidios, murmuradores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, detractores, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, indeseables y además gozándose con los que practican tales cosas. ¿Nos suena hoy día también? Pues sí, eso ocurre, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho y como sabemos, ¿no? En medio de esta sociedad Dios ha puesto a su pueblo. En el Antiguo Testamento Israel tenía que ser luz y nosotros en la Iglesia tenemos que ser luz para iluminar la verdad de Dios, ¿no? La Iglesia, dice Pablo, que es la columna y el baluarte de la verdad y tenemos que guardarla y preservarla y hemos sido aceptos en el amado, ¿no? Qué bonito. Podemos decir Padre nuestro porque hemos sido aceptos en el amado. Y dice 1 Juan 3:1, dice Juan, el discípulo amado, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que podamos ser llamados hijos de Dios, ¿no? Así que decimos, venga tu reino y los intereses de Dios nuestro Padre son nuestros intereses. Queremos que el reino de Dios venga y se forme, ¿no? Hay un comentarista, Andrew Murray, en la Escuela de la Oración que decía, el hijo y heredero de un rey no tiene más alta ambición que la gloria del reino de su padre. En tiempos de pena, de guerra o peligro, esto viene a ser la pasión de su vida. Así que nosotros, como hijos del Rey de Reyes, estamos aquí en medio de un mundo que está afligido por el dolor, por el pecado y que es hostil a él. Así que el Señor nos enseña que nuestros anhelos, nuestra petición, nuestro deseo de corazón tiene que ser que su reino venga y que sea conocido su presencia, que sea conocida su verdad y reconocida su gloria en medio del mundo. Y si nuestra petición es sincera, venga tu reino, entonces tenemos que estar dispuestos a que Dios reine en nuestros corazones. Si no, sería una incongruencia, ¿no? Que el Señor reine en nuestras vidas, que reine en todo mi ser, en mi mente, como dice Romanos 12:1, que no nos dejemos llevar por esta sociedad, sino que renovemos nuestra mente conforme a la palabra de Dios, ¿no? En nuestra voluntad también, ¿no? Hacer lo que Él quiere. Que reine en todas las áreas de mi vida, ¿no? En los estudios, en el trabajo y también en el ocio. Y también que reine en todo mi entorno, mi familia, mis amigos, mis enemigos, mis vecinos, mis compañeros. Que la luz de Dios irrumpa en medio de todo esto, ¿no? Y podemos ser de ayuda para este mundo caído, ¿no? Bueno, Dios está trabajando en nosotros, ¿no? Y está produciendo su fruto. Es lo contrario a lo que vemos en Romanos. El Señor está produciendo en nosotros todo lo contrario, es el fruto del Espíritu. Está produciendo, si le dejamos, el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, todas estas cosas que tenemos que reflejar el carácter de Cristo en medio de la sociedad, ¿no? Dice el Salmo 167, 1 y 2, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocida en la tierra tus caminos y en todas las naciones tu salvación. Te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y hay un salmo que conocemos muy bien, que es el 103, ¿no? Que dice, versículos 20-21, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bendecid a Jehová vosotras todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Pues los ángeles todos honran a Dios y el servicio que rinden a Dios es un servicio de adoración, de gratitud, no es un servicio forzado, sino con gozo, ¿no? Y nosotros igual tenemos que hacer un servicio a Dios con ese gozo, con ese deseo de honrar a nuestro Dios, con esa actitud de adoración, que lo que hagamos sea como un acto de adoración para Él. Y dice el Salmo 103, el 22 al final, dice, bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Así que a veces nos cuesta, ¿no? En el libro este de Abba Padre,
menciona un dicho de Lutero que decía: la voluntad propia es el más profundo y mayor mal en nosotros, y nada apreciamos tanto como esa voluntad. ¿No? Apreciamos mucho el hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Pero tenemos que doblegarla a la voluntad de Dios. Un pequeño acto de obediencia puede crear un gran cambio que ni siquiera nosotros podemos imaginar. Seguramente que podéis pensar en alguna cosa que habéis obedecido en un momento al Señor y que parecía que, bueno, lo voy a hacer, me cuesta mucho, qué tontería. Y luego lo hacéis y dices, ostras, es que Dios sabía por qué lo había hecho. Y vemos unos resultados impresionantes, ¿no? Porque de lo que Dios quiere hacer con nosotros supera con creces las expectativas, ¿no? Porque Dios conoce el porqué de las cosas y por qué tenemos que hacer esto, ¿no? Él sabe las razones. Bueno, hay un ejemplo. Tenemos muchos ejemplos de obediencia, ¿no? Pero el mayor ejemplo que tenemos es el mismo Señor, ¿no? Y dice Hebreos 12:2 que pongamos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. El Señor dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, y Él sufrió hasta la muerte y muerte de cruz, y es nuestro ejemplo de obediencia, y los resultados de su obra fueron maravillosos, ¿no? En Isaías 53 dice que verá el siervo sufriente, Jesús, el Mesías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y Dios quedó satisfecho, no le pareció, como cantamos, ¿no? Él podía haber bajado de la cruz, pero Él permaneció, fue su amor el que le hizo permanecer en la cruz por nosotros. Así que nosotros también seguimos esa obediencia, somos llamados a seguir esa obediencia al Señor, ¿no? Y si el Señor permite pruebas en nuestras vidas, como hemos estado orando ahora, ¿no? Pues Él sabe lo mejor, ¿no? Y a veces es muy duro el permitir que el Señor permita cosas, pero Él sabe lo mejor. En sus caminos está la verdadera sabiduría y la bendición. Dice Proverbios 3, 5-7, y ya estoy terminando, ¿eh? Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, y recordáis el final, ¿no? No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate, dice tu prudencia, tus veredas. No te fías en eso, sino confía en lo que el Señor te muestra, ¿no? En Jehová, fíjate en Jehová y en los caminos de Dios para tu vida. Bueno, la verdad es que cuando obedecemos es cuando experimentamos que su voluntad es buena y perfecta para nosotros. Si no damos ese paso de obediencia, no vamos a descubrir todo lo que el Señor tiene con nosotros y no vamos a descubrir que lo que Él nos pide es porque es lo mejor, ¿no? Y Él sabe todas las cosas, aunque a veces no entendamos. Pablo suplicó 3 veces, Señor, quita de mí esto que me da tanto sufrimiento, ¿no? Y al final, pues el Señor le dice, mira, Pablo, no te lo voy a quitar, ¿no? Dice, te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que en medio de las debilidades, el Señor nos fortalece y nos ayuda, pero también Pablo descubrió la razón de por qué el Señor no le quitó ese aguijón que tenía, ¿no? Vemos en 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Dios me permitió esto, ¿no? Para que no me exaltara sobremanera y no me enalteciera. Pablo dice que tuvo unas visiones que estuvo en el tercer cielo, cosa que a ningún hombre le fue dado dar. Y Dios lo utilizó tanto que a lo mejor el peligro era que se fijara tanto en sí mismo que se olvidara de la misión y de Dios, ¿no? Entonces Dios permitió eso, ¿no? Y entendió el porqué. Podemos pensar ya en José, por ejemplo, ¿no? Que es un gran ejemplo y además es un tipo de Jesús, ¿no? José fue traicionado y vendido a unos mercaderes por sus hermanos, fue calumniado injustamente, fue metido en la cárcel, pero no se amargó ni tampoco renegó de Dios, ¿no? Sino que confió en el Señor, esperó en Él y al final pudo ser un instrumento de bendición para el Israel, para que no pereciera de hambre, ¿no? Dice en Génesis 50:20 vemos que él también al final comprendió el porqué de todo, ¿no? Vosotros pensasteis mal contra mí, dijo a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien para mantener con vida a mucho pueblo. Quizás nosotros muchas veces no vamos a entender los porqués, ¿no? Pero Él sabe lo mejor. La providencia de Dios actúa de una manera que a veces no entendemos los porqués, pero Él sabe y Él mueve los hilos de la providencia para hacer sus propósitos en nosotros y a través de nosotros.
y no nos puede utilizar como instrumentos para otros, o el Señor puede permitir pruebas duras, incluso hasta la muerte, pero el Señor sabe todas las cosas, ¿no? Y está con nosotros. Nos fortalece en medio de esas pruebas, ¿no? Y además las pruebas, como dice Santiago, ¿qué es lo que hacen? Fortalecen nuestra fe, ¿no? Nos da sabiduría, ¿no? Por ejemplo, David podía decir al final: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ¿no? No lo ha visto ninguno ni en su propia vida, porque Dios es fiel. Y luego podemos aprender el cuidado del Señor hacia nosotros, y el Señor nos capacita con ese cuidado que nos da para poder capacitar a otros, porque, como dice 2 Corintios 1, 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, así es nuestro Padre, y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados. Así que la experiencia que el Señor nos da, el cuidado que Dios nos da, nos puede capacitar para poder ayudar en las situaciones por las que otros puedan volver a pasar, ¿no? Bueno, pues decimos: sea hecha tu voluntad, pues que también sea hecha su voluntad en nuestras vidas, y que el Señor nos ayude, ¿no?, a considerar esto, y aquí lo dejo. Gracias, Marisa, por esta exposición. Y sin quererlo ni planearlo, vemos la relación un poco con el domingo pasado, donde veíamos que Dios conquista a través de la obediencia de su pueblo. Y aquí estamos orando: Señor, venga a tu reino, y quizá lo vemos como muy bonito y muy en el aire, ¿no? Venga a tu reino, Señor. Pero enseguida nos damos cuenta de que, ostras, pedimos que venga a tu reino, pero eso nos implica a nosotros, y es la obediencia lo que nos lleva, nuestra obediencia de alguna manera también acerca el reino de Dios. Entonces, vamos a orar respondiendo a esta predicación. Vamos a orar, por un lado, para que venga el reino, que llegue el momento en que nuestro Señor Jesús vuelva ya, instaure completamente su reino, y podamos pues ya ver su gloria de una forma que ni nos podemos llegar a imaginar. Pero también vamos a orar para que, hasta que llegue ese momento, el Señor nos ayude a ser obedientes a su palabra, nos ayude a acercar el reino a nuestros vecinos, a nuestras familias, a las personas que queremos y que tenemos cerca. Así que vamos a pasar un tiempo orando por estas dos cosas.